Bueno, el guión está escrito de hace muchos años, la verdad. Lo que pasa es que era un guión bastante complicado de financiar y estuvo en el cajón pues bastante tiempo, hasta que apareció Chiti y se ofreció a financiarlo. Gracias a ella conseguimos hacer el cortometraje. En un primer momento era un cortometraje más bien dramático, no había ningún factor de terror ni de fantástico, era más bien una historia dramática, una especie de drama rural, sin ningún otro ápice de, pues eso, de fantástico terror. Luego empecé a hacer versiones, como no se podía financiar, bueno, pues iba escribiendo y al final hice como unas 15-16 versiones. Cuando me quise dar cuenta, la última versión no tenía nada que ver con la primera. Se había convertido de nuevo en un cortometraje de terror, de gore. Y yo lo que quería era hacer algo más inquietante, algo más misterioso, algo que se vaya cociendo poco a poco, aunque sean pocos minutos, pero que sea un cortometraje distinto a lo que venía haciendo anteriormente. This is all my stuff, far away from likes, views and plays. Oh yeah. Always in the old school, where they taught me about the respect. This is all my stuff. I was down before this end, yeah. When did it all go away? Well, talent no longer matters. Keep it on for a longer time, and not as long as they're falling. I will just keep it rolling, go around. Maqueta. 1-1, primera. Cuadro. Venga, prevenidos. 5 y acción. Abuela. Está bien. Entonces cogí la primera versión y la última y bueno, saqué una versión donde de alguna forma se compaginaba el drama y se compaginaba también lo fantástico, la ciencia ficción. Se metió algo de gore en el sentido de, por ejemplo, el tema del ojo y tal, pues bueno, porque también es un poco mi sello. Y aparte, bueno, pues porque venía muy bien para contar una historia donde las temperaturas suben y lo que puede acarrear cierto incremento de las temperaturas, ¿no? Yo tenía en la cabeza una especie de crimen de la España negra, ¿no? Por ejemplo, esos crímenes antaño, por ejemplo, el Corpus Christi en León o la finca de los Galindo o la masacre de Puerto Urraco, ¿no? El crimen de Puerto Urraco. Eran historias de la España negra que me llamaban mucho la atención y yo lo que quería representar un poco era una nueva masacre, digamos, de ese estilo, con escopeta, con gente de campo. Y yo le decía a los actores que era una especie de representación de un nuevo crimen que se iba a llamar el crimen de la Encinilla. La Encinilla es el nombre de la finca donde rodamos, ¿no? Y era un poco ese rollo, lo que quería es que ellos no tuvieran presente el tema de ciencia ficción, ni de ovnis, ni nada, simplemente una historia familiar que acaba en tragedia, y esa era la historia, eso era lo que yo quería transmitir. Después en montaje, y por supuesto con los elementos que venían en el guión, por ejemplo el cómic y tal, pues ya le dábamos esa historia más bien fantástica, ¿no? Pero en un principio sobre todo era una historia dramática. Eso es lo que tenían que tener en la cabeza los actores, dar sensación de realismo. Yo les ponía una película de ejemplo que era La caza, de Saura, donde el calor está de telón de fondo, pero en ningún momento es realmente el núcleo de la historia, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. Tenemos que pensar que el cortometraje no es de ciencia ficción, sino que es un drama.
Vamos a quitarnos de la cabeza esa escena final donde aparece el cómic y se ve que es una nave espacial que ha ocasionado todo esto, ¿no? No. Vamos a imaginarnos que de pronto hay una subida de temperaturas por el cambio climático y conlleva todo este desastre, ¿vale? Yo lo que quiero es que este cortometraje tenga una carga dramática por encima de lo que sería una película de ciencia ficción y que la gente no pueda relacionarlo inmediatamente con películas antiguas de este género o series como Los límites de la realidad. Quiero decir, no quiero que esto sea ni un guiño, no quiero que esto sea un homenaje, ni siquiera una película relacionada con. Yo lo que quiero hacer es un drama. Y vamos a hacerlo todo muy dramático, de una forma totalmente dramática. Por eso ponía un ejemplo. La película de Saura, La caza. Conejos apestados. Por eso está cojo. Este calor insoportable. ¿Cómo se me ocurrió decirle a José que sí a lo de la caza? El calor es el que prioriza el acontecimiento de la subida de la temperatura, pero lo que queremos es que cada personaje pues sea natural, sea totalmente real, ¿vale? Con expresiones reales y todo, pues eso, muy, muy convencional, ¿vale? Había que tener en cuenta que era un rodaje muy complicado, porque a pesar de cerrar el cortometraje para noviembre, lo fechamos en mayo para empezar a rodar, puesto que las estadísticas daban que mayo era un mes soleado, era un mes que se podía rodar sin ningún tipo de problema, un clima bastante tranquilo, y nos dimos cuenta, bueno, cuál fue nuestra sorpresa, que fue uno de los meses fríos de hace muchos años, un mayo tremendo, con lluvia, con nubes, con viento, menos nevar y granizar, nos hizo de todo. Aquí estamos rodando 60 grados, un cortometraje que requiere de sol, de calor, de mayo. Y eso nos hizo improvisar. Ricardo, que era el director de cámara, tuvo que improvisar bastante con el tema de la iluminación porque no esperábamos para nada que el tiempo estuviera tan revuelto. A pesar de que yo hice 3 versiones, hice una versión de lluvia, otra de nublado y el original, por si ocurría esto, pero sobre todo se tenía en cuenta los diálogos y se tenía en cuenta alguna escena que en vez de dentro, pues, o sea, en vez de fuera podía ser dentro, etcétera. Pero en ningún momento nos imaginamos que el tiempo iba a ser revuelto. Por lo tanto, cogí los 3 guiones y empecé a mezclarlo todo y decir, bueno, pues ahora toca esto, pues vamos a coger el de lluvia, ahora vamos a coger el de viento, no sé, o sea, perdón, el de nube. Una de las escenas que a mí me gustaban mucho, que era la escena donde Elvira y Rosario están colgando la ropa. Una escena que me parecía muy de western, ¿no? Otra de las fijaciones que teníamos en mente. De pronto se puso a llover y tocaba hacer esa escena. Y como el planning estaba un poco a rajatabla por las condiciones meteorológicas, se hizo dentro. Se hizo una versión dentro donde dialogaban dentro en la cocina. Pero como terminó de llover y salió un poquito el sol, decidimos rodarla, ya que eran solo 3 planos fuera, y al final nos quedamos con esa versión. Secuencia 4, plano 2, toma 2. Cuadro. Venga, prevenidos, 5 y acción. ¿Qué tal van las cosas en el trabajo de Marco? Arán hizo un trabajo tremendo porque consiguió, bueno, no solo hizo el arte, peluquería, vestuario, sino los FX, ese maquillaje tan complicado que otras personas habrían tardado un par de horas y se nos habría ido un poco el tiempo, estábamos limitados por el sol, lo hacía en 1 hora, hora y cuarto, y eso ayudó muchísimo a poder avanzar rápido en el rodaje.
Tarjeta. 13, 4, primera. Cuadro. Silencio, por favor, ahora. Prevenidos. 5 y acción. ¡Ah! 3 y fuego. ¡Vale! Cuadro. Silencio, por favor, rodamos. Venga, prevenidos. 5 y acción. 3, 2, 1, fuego. Bien, se ha quedado ahí pero recordemos que se corta la imagen mejor. Creo que ha quedado bien, vamos a revelar eso. El reparto era bastante complicado. Yo quería hacer referencia de alguna forma a mi infancia o a la infancia de la gente que ha vivido esos años 70, 80, donde se iban a veranear con sus padres, ¿no? A la casa del pueblo, a la playa y de alguna forma pasabas esas vacaciones, pues no había tecnología, no había internet, no había móviles y lo pasabas ahí leyendo, jugando y tal, y ese era un poco el rollo que yo quería conseguir. Para ello teníamos que conseguir unos actores que tuvieran ese feeling, que hubiera esa armonía entre ellos y que en poquitos minutos supieras que son una familia, ¿no? Que forman una familia entrañable, para luego contrastar con toda la tragedia que viene a continuación. ¿Y esta foto de Julio con esas barbas? Pues ya ves, ahí posando con su escopeta, que se la ha traído como si se tratase de un santo. Hubo momentos de estrés, hubo momentos también pues de calor, porque ya digo que era un tiempo revuelto, pues de pronto no hacía frío o hacía frío por la mañana, luego de pronto hacía mucho calor, era un poco desastroso. Chiti llegó a marearse y bueno, pues estuvo un rato largo, como no podíamos perder el tiempo y ella estaba recuperándose tumbada, pues tuvimos que improvisar, cambiar los roles y en la escena donde se da el ventilador y que no funciona, pues esa escena la tenía que hacer ella, su personaje, Chiti, haciendo de Rosario, y finalmente lo hizo Charo, ¿no? Pues alguna de las cosas que suelen ocurrir. Pues esto tampoco funciona. No sé, será el cuadro eléctrico. Yo estoy muy contento. No sé si funcionará o no funcionará. A veces lo que piensas que va a funcionar no funciona y viceversa. Yo en este caso, en este cortometraje, que era un corto que quería hacer de hace muchísimo tiempo, estoy contento por haberlo rodado. Si funciona estaré mucho más contento, pero simplemente el hecho de haberlo rodado es una satisfacción personal bastante grande. Cinco y acción. Pero Julio, ¿qué te ha pasado? Cariño.
Vale, cortamos. Spotify, you know, she's the queen of the world.